Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 42 hasta el versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 42 al versículo 58. Le contó precisamente en el Nuevo Testamento, después de Romanos, sigue Corintios, pero al final y ubica el 15. Gloria a Dios. A su nombre. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo siguiente. La resurrección de la muerte perfecta. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificado. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El término aquí animal se refiere a carne. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual es terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Y aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos da la bendición a su palabra. Este es un texto que prácticamente debe de ser doctrina para la iglesia. O es un texto doctrinal, porque habla acerca de misterios que han sido revelados y que solamente a través del Espíritu Santo uno
no contiene esa revelación. Porque no todos van a entender lo que está ocurriendo. Pero el apóstol Pablo, en su escrito de Corintios, comienza a hacer las explicaciones de lo que aconteció en la tierra. La intención de Dios desde un principio era ser un ser espiritual, pero un ser espiritual igual a Él. Por causa de la revelación de Satanás, Dios tuvo que buscar la manera de contrarrestar en toda su expresión la fuerza de Satanás, hoy conocemos como Satanás, antes era mujer, contrarrestar la fuerza y hacerlo, pero introduciéndolo en un cuerpo. Un cuerpo que al inicio era un cuerpo terrenal espiritual. Pero por causa del pecado que entró en el hombre, y recuerden que el pecado antes era espiritual. ¿Por qué digo que espiritual? Porque eran palabras que no se podían recoger, quedaban en el ambiente. O sea que se podía extender el pecado hacia arriba y hacia abajo. Y lo que hizo Dios fue sujetar el pecado en el cuerpo humano para que no se extendiera hacia arriba, porque ya hacia abajo estaba controlado. Vamos a cantar. Por eso que la Biblia dice que Cristo vino y condenó el pecado en la carne, o sea, todo lo que era desobediencia, Cristo lo murió y lo sometió en la carne. Y nos preguntamos, ¿cuándo lo hizo? Muchos de nosotros pensamos que Cristo condenó el pecado en la carne cuando murió en la cruz. No, todo se hizo antes de hacerlo. Todos los planes se trazaron antes de hacerlo. Para que una vez que el hombre se hiciese o fuese introducido en la tierra, entonces las cosas se comenzaran a someter. Y una vez que fuese sometido, el punto final trazado en el cielo era que una vez que Cristo sometiera todas las cosas, entregara al que le dio la orden de sometimiento todas las cosas. En pocas palabras, no hay nada suelto en la tierra que no ha sido sometido. Nada. El diablo no tiene nada donde pueda agarrar y decir, aquí Dios no se metió. El hombre no tiene nada donde pueda decir, aquí Dios no se metió. Con el hombre, animales, plantas y todo objeto que tenga vida, porque así Dios lo ha establecido, ha sido sometido en Cristo. Y ahora Cristo tiene que llevar todo lo que se ha sometido, tiene que presentarlo al Padre. Pero para eso tenía el hombre que morir. ¿Por qué? Porque la desobediencia lo llevó a la muerte. Pero no era intención de Dios que lo espiritual muriera. Por eso Dios somete hasta el asunto espiritual para que ella pueda tener continuidad. Cuando me están tratando de esto. Y la pregunta es, ¿cómo es? Ya nosotros hemos hablado de eso en pueblo entero. Lo hizo poniendo todo en primer lugar. Hizo al hombre primerizo, pero con el pecado el hombre dejó de serlo, pero Dios coge a Cristo
hace nuevamente primerizo de toda creación. No hizo al hombre para morir, pero el hombre se convirtió en primerizo de entre los muertos. Y ahora Dios pone a Jesucristo y hace que sea el primero entre los muertos. La Biblia nos está enseñando entonces que nosotros tenemos que aprender ahora, y Pablo lo pone aquí, a identificar cómo uno puede entender la resurrección. Hay dos métodos, pero nosotros no le ponemos importancia. El primero, el asunto de la resurrección, Dios se la dio al hombre, y el segundo a la creación. ¿Por qué al hombre? Porque Dios puso en el hombre lo que hoy nosotros conocemos como el sueño o dormir. En ese lapso de tiempo, el hombre muere. Pero en su momento de sueño, cuando está en un momento de descanso, él se tiene que renovar, no en la carne, sino en el espíritu. ¿Cuándo me está cantando? Pero como algunos no conocen a Dios por causa de su pecado, la renovación del espíritu es interrumpida, porque sin espíritu no hay vida a su nombre. Y tenemos que nosotros tener claro, los cristianos cuando se van a acostar a dormir, tienen que permitir al Espíritu Santo que trabaje en su vida, para que se cumpla lo que fue dicho en Romanos capítulo 8, versículo 25, donde el Espíritu Santo en nuestro momento de dormir está intercediendo al Padre con el vino de decir, acomodando los errores o los pecados que nosotros hemos cometido, y que algunos no se arrepienten de una vez, pero el Espíritu Santo trabaja en ese aspecto para que cuando nos levantemos podamos entrar en el proceso del arrepentimiento. ¿Cuándo me están cantando? Esa es la Biblia dejó sentado que por la desobediencia de Adán entró el pecado. El pecado trajo la muerte física. En pocas palabras, el hombre físicamente tiene que morir para poder nacer espiritualmente hablando. Ahora bien, el hombre tiene que, si es espiritual, nacer 2 veces y morir una sola vez. Pero si el hombre es terrenal, tiene que nacer una vez y va a morir 2 veces. ¿Por qué si el hombre terrenal va a nacer una vez y va a morir 2 veces? Porque si en su proceso de nacimiento no llega al reconocimiento de Dios, su primera muerte era física. Pero como no hay espíritu en él, espíritu que produce vida, no hay entonces sufrimiento espiritual y su muerte se convierte en la segunda, o sus acciones sin el espíritu quedan sin efecto. No se disuelve, como dicen algunas religiones, porque el espíritu espiritual no se puede disolver. Lo espiritual pasa a la segunda etapa, como decimos nosotros, que es el área espiritual. Vamos a tratar. En cuanto a los cristianos, el cristiano tiene que nacer 2 veces para morir una sola vez. Nace físicamente y tiene que nacer espiritualmente. Pero ¿cómo nace espiritualmente? Porque para nacer espiritualmente tiene que morir su cuerpo físico para que entonces, cuando sea levantado por el poder del Espíritu Santo, nace espiritualmente. Ahora el apóstol Pablo dice que hay diferentes clases de cuerpos y todos tienen que morir. No hay un cuerpo que se quede libre de esa condenación. Vamos a tratar. El apóstol Pablo en su desarrollo sigue explicando
que el pecado nos ha llevado a una corrupción. ¿En qué consiste la corrupción en el cuerpo del hombre? No es solamente el practicar el pecado de la corrupción del hombre, sino que la destrucción del cuerpo por diferentes etapas o condiciones también genera una corrupción. Una enfermedad puede destruir un cuerpo. ¿Aló? ¿Están cantando? ¿Cómo podríamos decir? Una acción que sea contradictoria a lo que hacemos en la tierra puede generar también la muerte. Por ejemplo, nuestro cuerpo, si tiene un miembro, ya sea un brazo, un pie, una mano, para ese cuerpo, esa etapa que lo muestra, porque no hay nada que lo restablezca. Solamente lo espiritual, o sea, solo la conducción de Dios puede hacer que lo muerto se vuelva a renovar. Hay casos en la Biblia, los ciegos, cuando pierden la vista, sus ojos mueren, pero en el poder de Dios se vuelven a vivificar y a retomar. La Biblia nos enseña del hombre que tenía la mano seca. Jesucristo tocó sus manos y sus manos cogió su posesión nuevamente. Los paralíticos que habla la Biblia fueron tocados y fueron levantados. ¿Por qué? Porque el Espíritu, como dice Pablo aquí, es el que vivifica. Es bueno que aprendamos esto porque nos va a crear a nosotros fundamento espiritual. Porque para poder entrar al cielo tenemos que tener la misma condición de los que hay en el cielo. Nadie puede entrar al área espiritual sin ser la condición o tener la condición o las referencias que ella exige para que tú puedas entrar. Voy a citar un caso, una parábola, la parábola de las bodas, donde un rey le ordena a sus subalternos a que inviten a la fiesta al pueblo. Pero el pueblo rechaza la invitación. Algunos dicen, no es que me estoy casando, no es que estoy comprando un acto de ganado, no es que me estoy mudando. Y rechazaron la invitación del dueño o del rey del lugar. ¿Y qué hizo el rey? Comenzó a decirle a sus subalternos, a sus súbditos, vayan por todos lados y traigan a los hombres. Pero en el acto de la fiesta se encontró uno del pueblo que rechazó la invitación, pero su vestidura no era igual a lo que estaban en la fiesta. En pocas palabras, no es de lo que estoy diciendo. Hay una marcación que va a señalar o va a trazar la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Y lo que puede hacer que lo espiritual tenga efectividad, Dios lo trazó: 1 en fe, 2 en santidad, 3 en obediencia y 4 en paciencia. ¿Por qué lo estableció Dios 1 en fe? Porque sin fe es imposible. O sea, para poder entender lo de Dios, tú tienes que entenderlo por medio de las herramientas que Dios traza o Dios entrega para que podamos entrar a la ley espiritual. Nadie puede entrar al cielo si primero no tiene las herramientas que Dios dio en la fe. Pero la fe no puede estar distorsionada. La fe tiene que ser igual a como Dios lo dio, porque en el mundo hay fe, pero hay fe distorsionada. En pocas palabras, la fe tiene que ser sembrada en tu corazón para que cuando crezca tú comiences a producir un cuerpo espiritual que te va a ayudar a entender primero las cosas de la tierra
para posteriormente entender las cosas del cielo. Lo segundo, que diremos acerca de las herramientas, lo estamos refiriendo a la esperanza o a la paciencia. Hermano, porque en esta carrera, no es carrera de velocidad, tenemos que aprender a tener paciencia en Dios para que Dios pueda revelarnos a nosotros las cosas que hay en el cielo. Porque sin revelación no hay entendimiento, y sin entendimiento no hay sabiduría. Y la sabiduría que Dios quiere que usted tenga no es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que Dios quiere que usted tenga una sabiduría que viene de lo alto, donde está Cristo sentado con el Padre, donde el Padre emite palabra y la palabra llega a tu oído por fe para que tú entiendas lo que Dios está tratando de hablar. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que con la resurrección Dios también establece parámetros y lo dio establecido aquí en su palabra. Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Cómo lo dio establecido? Lo dio establecido primero que Cristo tiene que resucitar. Para que una vez resucite, los que ya habían pasado por el proceso de la muerte de Adán hasta el ladrón en la cruz, pudieran ser ascendidos. Para la Biblia o para Cristo, esas personas que ascendieron se les llama primicia, porque fueron los primeros resultados del proceso de la resurrección. Por eso que en Mateo 27, 51 y 52 vemos que una vez que Cristo resucita, hubieron gente que salieron de los sepulcros, porque su muerte fue absorbida en Dios. Por otra palabra, ahora por la promesa de Dios, tu muerte espiritual ha sido absorbida en Cristo. La paciencia, después de la absorción, te tiene que llevar ahora al proceso de maduración para que cuando venga Cristo a buscar su iglesia, Él pueda ser resucitado del estado final que generó el pecado en tu cuerpo, no muera o tenga efectos de destrucción o de corrupción por causa del pecado. Dice aquí, Cristo, la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Eso es lo que acabo de decir. Que la promesa que Dios te dio, la palabra que Dios está emitiendo a tu vida, va a hacer que tu resurrección tenga mayor efectividad. ¿Por qué? Porque la resurrección que Dios puso en ti, por la promesa, se une, por así decirlo, se une a la verdad de Dios, y todo lo que está suelto, escúcheme, no es Cristo, el Cristo todo está suelto, todo lo que está suelto en el hombre, sea el hombre que lo amaron. En pocas palabras, para que tú puedas entender, Satanás en el hombre está suelto, pero en el hombre, en Cristo, somete las obras del diablo y deshace las obras de la muerte. Porque dice que Cristo vino a someter al que tenía el imperio de la muerte. En pocas palabras, si el diablo quiere atentar contra ti, no lo puede hacer si usted está en Cristo y tiene que pedir permiso. Aquí tenemos el caso de Job. El diablo estaba dispuesto a llevarse a Job, pero Dios le dice algo que quiera comer, por los efectos de la resurrección, la autoridad que emanaba de Jesús, Satanás no puede.
hacer nada si Dios no lo aprueba. Y dice después, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ese versículo 23, 24 estamos leyendo, cuando hay toda autoridad y potencia, porque preciso es que el rey hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya la muerte fue sometida en el cielo cuando por la palabra Dios hizo toda la cosa. Por la cual ahora somete la muerte que está en la tierra, que para nosotros por su palabra, yo repito, la muerte no puede tomar autoridad como la tenía antes. Tiene que obedecer lo que Cristo hizo. Porque Cristo, reitero, se convirtió en el primogénito de los muertos. O sea que la muerte pasó a ser posterior a todas las decisiones de Cristo. Por eso que la Biblia dice para ir cerrando. Este es algo extenso, pero es una doctrina que usted tiene que dominar. Dice aquí, versículo 55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque antes, con la desobediencia que entró en el hombre, Satanás simplemente llegaba y no había aguijón. Voy a hacer Satanás lo que decía. Pero al Cristo someter todas las cosas, ya Satanás no puede hacer. No puede hacer de tu vida lo que te da la gana. Tiene que aprender a someterse. Y como decimos, como acabamos de decir, nosotros fuimos librados de la muerte por causa de las promesas que Dios nos dio. Pero vamos a ser librados de una vez por todas de la muerte por causa de cuando Dios nos va a sacar por medio de Cristo de esta tierra para posteriormente purificarla. Y una vez que la purifica, entonces la muerte va a ser arrojada. Es necesario que usted se aprenda algo y no se olvide. Porque siempre dice que los únicos que vamos a resucitar son los muertos en Cristo. Y posteriormente los que no murieron en Cristo, pero son cristianos que están en la tierra, van a ser transformados. Si usted tiene ese pensamiento, usted está en lo cierto, porque le falta algo más. Los muertos sin Cristo también tienen que resucitar. Y tienen que resucitar porque tienen que pasar por el proceso del juicio. O sea que si aquí se queda una persona que no está en Cristo, con la tribulación, la gran tribulación, si él muere, tiene que resucitar. Pero si usted lee el libro de Apocalipsis, dice, y murieron la cuarta persona, una tercera parte de los hombres, y murieron la mitad de los hombres. Entonces uno se pregunta, ¿y ellos qué pasó? Ellos tienen que resucitar para pasar por el proceso del juicio que habla Apocalipsis 21. Todos tienen que resucitar, ya sea para bien. Para los que mueren sin Cristo, el lugar donde ellos van a vivir es el lago de fuego. Para los que mueren con Cristo, el lugar donde van a vivir es el paraíso. Decide tú a dónde quieres estar, porque Dios no obliga a nadie.
nuestra vida para saber qué es lo que queremos de Dios. Porque en estos últimos tiempos, la confusión que hay en la tierra cuando la cosa de Dios es tan grande que ya la gente ha perdido el discernimiento espiritual y no sabe cuando cayó en pecado, porque no ha aprendido a discernir lo bueno de Dios. Y en las iglesias hoy en día hay muchos cristianos que están practicando el pecado y están alabando a Dios. Dice la Biblia, para cerrar, no puede una fuente echar agua caliente o agua fría. No puede una fuente echar agua dulce o agua salada. Si nosotros no valoramos lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, voy a decir una forma sencilla, no te vistas por